tomamos contacto de inmediato con nuestro compañero de trabajo Germán Chisler, quien está con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para llevar a cabo una entrevista exclusiva para el programa. Germán. Sí, Eduardo, hace poquito nada más revisamos y escuchamos el nuevo balance diario de parte del gobierno. Se entregó muchísima información y estamos en el Ministerio de Salud con la subsecretaria de la cartera, Paula Daza. Gracias por recibirnos. Estamos con todas las medidas, con el micrófono adaptado para mantener el distanciamiento físico. Hubo harta información. Partamos por lo nuevo, que son 520 casos nuevos de PCR, pero además agregaron 250 casos de personas PCR positivo asintomáticos. Expliquemos a la ciudadanía este nuevo parámetro que vamos a comenzar a escuchar a partir del día de hoy. Bueno, que esta enfermedad partió hace más de 3 meses y hemos ido aprendiendo todos los días acerca de esta enfermedad. Cuando hemos partido, y así la Organización Mundial de la Salud nos empezó a dar información, que aquellas personas que tenían ciertos criterios, decimos nosotros, una persona que tiene fiebre, que tenía tos, dificultad respiratoria, dolor de cuerpo, era un caso sospechoso. ¿Qué significa? Que esa persona, al ser un caso sospechoso, cumplía ciertos criterios para tomarle el examen de proteínas de PCR. Este examen decía que era positiva y esa era la persona que nosotros lo ponemos como caso activo y que vamos dando información todos los días. Es decir, un caso sospechoso que cumple ciertos criterios de enfermedad y se le toma la PCR. ¿Qué es lo que sabemos hoy día por los estudios internacionales, por la evidencia? Que hay muchas personas, probablemente un número importante, no sabemos cuánto hay en Chile. En otros países hablan de 40, 50, hasta 30 veces más de los casos confirmados, que podría ser asintomático. Y estas personas que son asintomáticas podrían ser PCR positivas. Y estas personas no estaban contempladas porque nosotros no le pedíamos este examen. Por lo tanto, hoy día, como ya sabemos, hay personas que son asintomáticas y que les vamos a empezar a tomar el examen de PCR. ¿A quién se lo hemos tomado? Principalmente en aquellos lugares, en aquellos centros que nosotros vemos que hay un caso confirmado, por ejemplo, en recintos penitenciarios, en los hogares de adultos mayores, donde hemos visto que hay un caso confirmado y que el riesgo de que haya más personas que estén COVID positivo pueda producir un brote importante. Secretaria, ¿y podría una persona, porque en esta psicosis de COVID-19, podría una persona creer que estuvo infectada de coronavirus y pedir que le hagan el examen para saber si fue un caso asintomático? La verdad que hoy día el protocolo que se está elaborando, y estas son recomendaciones por el Consejo Asesor que hemos establecido, es que vamos a partir, y ¿cuál es el objetivo de tomarle a las personas asintomáticas? Es para tomar ciertas medidas. Por ejemplo, una persona que hemos dicho en un centro de salud, profesionales de la salud, profesionales que trabajan con adultos mayores en un hogar, y también, por ejemplo, como hemos dicho, en un recinto penitenciario que es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son esos lugares donde las personas, por motivos obvios, están en forma conglomerada, son personas que están todas juntas. En un hogar de adulto mayor se ha tomado, cuando hay un caso confirmado, inmediatamente para aislar rápidamente a las otras personas que son COVID positivo, pero no está todavía contemplado en forma poblacional. Sí hay estudios universitarios que lo van a hacer. Sabemos que hay universidades que tienen contemplado conocer cuál es, por ejemplo, en un lugar donde han habido brotes, cuál es esa población que en algún minuto ha estado contagiada. Por lo tanto, del punto de vista del Ministerio de Salud, la idea es ir focalizándose en aquellas personas que nos parece muy importante tomar estos exámenes. ¿Y estas personas asintomáticas con COVID positivo deben hacer cuarentena? Estas personas, sí, estas personas que son COVID positivo, PCR positivo, son principalmente, ¿a quién se lo hemos tomado? Los contactos estrechos de un caso confirmado. Por ejemplo, yo soy un caso confirmado
y identifican contactos estrechos. Esas personas que son contactos estrechos, por ser un contacto estrecho, ya tiene que hacer cuarentena hoy día. Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas. Las personas que tienen que hacer cuarentena son las personas que son casos confirmados, las personas que son contactos estrechos de un caso confirmado, las personas que vienen de afuera, de viaje, de fuera de Chile, también tienen que hacer cuarentena. Por lo tanto, estas personas que son contactos estrechos ya hoy día están haciendo cuarentena por clasificarse de ser una persona de riesgo. Secretaria, también se comunicó esta semana de la realización de nuevos exámenes que va a permitir encontrar inmunidad en los chilenos que han tenido coronavirus. Explíquenos un poco quiénes van a poder acceder a esos exámenes y cómo se va a determinar justamente que alguien estuvo contagiado pero que probablemente nunca lo supo porque no manifestó síntomas. Bueno, es muy importante entender cuáles son los exámenes que existen para el coronavirus. Primero que nada, entender que la PCR es el examen de diagnóstico del coronavirus. Es el examen que se toma al inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque ese examen detecta los virus. Al detectar los virus, cuando detecta el virus, la PCR sale positivo y generalmente tiene un periodo de duración la PCR, que uno dice que parte cuando inician los síntomas y después empieza a desaparecer más o menos a los 14 días. En segundo lugar, después que, por eso este es un examen que solamente se toma al inicio de los síntomas y no es un examen de salida. Después están los exámenes inmunológicos. ¿Cuáles son los exámenes inmunológicos? Son aquellos exámenes que conocemos como de test rápido. Quizás han escuchado, hay muchos test rápidos. Sí. Existe el examen inmunológico de dos tipos, que detecta la IgM, que es una de las inmunoglobulinas o como quien dice anticuerpos de las defensas que aparecen primero, que aparecen a los 5 días, y después el segundo examen es un examen que es la IgG. ¿Vamos a hacer el dibujo? Vamos a... Aquí nuestro productor le va a ayudar con el retorno, que se le cayó el celular, pero no hemos perdido la comunicación. Perfecto. Le van a preguntar desde el estudio, la subsecretaria también tiene acá una pizarra. Julio, Eduardo. Gracias, Germán. Subsecretaria, ¿cómo está? Gusto saludarla. Habla Eduardo por acá. Me gustaría preguntarle, subsecretaria, ¿por qué no se incorporaron estos nuevos contagiados, estos 250 nuevos contagiados que fueron a buscar y que aparecen en este PCR en la cifra total de nuevos contagiados? Es comunicacionalmente extraño que se presenten 520 nuevos contagiados más 250 que ya tuvieron el COVID. ¿Por qué no se sumaron? A ver, perdón, pero no tenía retorno, no escuché la pregunta. Eduardo, ¿por qué no se sumaron estos 250 nuevos casos asintomáticos en el balance total diario? ¿Por qué no se van a sumar? ¿Cuál es la razón de eso? Es muy importante y eso hay que dejarlo muy claro. Hasta el momento, los casos que confirmábamos todos los días eran aquellos casos confirmados que eran un caso sospechoso porque cumplía ciertos criterios. Sí. El criterio para tomar la PCR era aquella persona que tenía ciertos criterios, que cumplía este caso sospechoso y se confirmaba por la PCR. Hoy día hemos ampliado la toma de PCR para aquellos casos que son asintomáticos, que han sido contactos estrechos de un caso confirmado. ¿Pero podemos decir que estos 250 nuevas personas figuran en el balance oficial de chilenos o de personas en Chile contagiados con coronavirus? Hoy día por eso es muy importante separar lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué? Porque estos casos asintomáticos no era un grupo en que estaba dentro del grupo que nosotros le tomábamos exámenes. Porque hoy día decíamos nosotros, ¿quiénes son los que son COVID positivos? Aquellas personas que tienen cierta sintomatología, que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene cierta sintomatología. Por lo tanto, que se catalogaba con una persona que se le hace COVID el examen. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Hoy día sabemos que hay una población de personas que no tienen síntomas, que son asintomáticas. Que contagian, es decir, igual. No presentan la enfermedad y que si le tomamos a la PCR está saliendo positiva. Eso es una nueva definición que se ha ido incorporando y por eso la vamos a incorporar dentro de otra categoría para poder entender y ir aprendiendo también. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos más que probablemente el número de personas asintomáticas
que tenemos en nuestro país puede ser mucho mayor que el número de personas que son sintomáticas. Y probablemente las personas que también se han recuperado siendo asintomáticas, probablemente hasta el momento son mayores. Y por eso es tan importante separar, porque hasta el momento la definición de caso eran aquellas personas que tenían cierta sintomatología, como dije yo, que estaba catalogada dentro de este caso sospechoso y que se confirmaba con la PCR. Esta nueva categoría son aquellos casos que nosotros no teníamos indicado tomarle una PCR. Nosotros le tomábamos PCR a un caso que era sospechoso, que tenía fiebre, tos y cierta sintomatología, entonces le tomábamos. Sí. ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo? Que hay personas que no tienen síntomas, entonces tenemos que tomarle, sobre todo cuando son contactos estrechos de un caso confirmado. Es que en ese sentido, subsecretaria, claro, le encuentro razón. Este es un virus que vamos aprendiendo todos los días y por eso la pregunta de Eduardo me gustaría insistir en eso. En los próximos días se va a sumar a los que dieron positivo y que eran asintomáticos al total de contagiados, porque finalmente ellos están con el contagio y pueden seguir contagiando al resto. Entonces deberían ser parte del número total y hoy día ya no serían 14.800 y tantos, sino más bien 15.000 y algo. Sí, por eso nosotros lo estamos poniendo en una nueva categoría. Ya, lo van a hacer siempre separado. Para poder ver cómo ha ido evolucionando los casos confirmados que hemos venido teniendo hasta ahora, que es esa curva que hemos venido teniendo todos los días y que vamos informando, y estos casos que son asintomáticos. Hoy día los casos que nos vamos a enfocalizar principalmente son aquellos contactos estrechos de casos confirmados donde ha habido un brote, donde probablemente el número de casos asintomáticos quizás son mucho mayor de lo que, claro, es para tener el cálculo sabemos. Y eso significa... para tener el cálculo perfecto entre los asintomáticos. No, claro. Y probablemente los recuperados hasta la fecha a lo mejor son mucho mayores. Y eso es lo que han mostrado algunos estudios. Hay un estudio que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, que muestra que el número de recuperados es mucho mayor de lo que ellos tenían contemplado hasta la fecha. Doctora, le quiero hacer una pregunta, porque dentro de nuestras redes sociales, y hace días nosotros mismos también nos preguntábamos, y quiero que me la responda, ¿cuándo va a ser el pic del coronavirus en nuestro país? Se hablaba de la última semana de abril, primera semana de mayo, se corrió esa fecha, hay incluso algunos investigadores que hablan que podría ser en septiembre. Quiero su respuesta, pero luego de esta breve pausa comercial. Tomamos el contacto con Germán y con la subsecretaria Paula Daza. Le preguntaba a la Juli, subsecretaria, respecto del PIC, que al parecer, como Pedrito del Lobo, se nos ha ido arrancando, como que viene, pero no llega. ¿Cuándo debiese ser el PIC de contagios de COVID-19 en Chile, subsecretaria? Bueno, lo que nosotros hemos visto que en los últimos días se ha mantenido el número de casos nuevos, que en el fondo eso es lo que nos preocupa, cuántos casos nuevos hemos tenido todos los días. El pic probablemente, lo que se llama pic, que puede transformarse en una cosa más plana, claro, que dure un tiempo, probablemente está llegando en estos días, a fines de abril, a principios de mayo. Vamos a seguir viendo este número incremento de casos nuevos que, como hemos ido registrando, se ha mantenido en los últimos tiempos. Lo que nos interesa y sobre toda manera también es el número de pacientes graves que hemos tenido hospitalizados, que eso también se ha mantenido estable. Esperamos que siga así. Ahora esto depende de muchas cosas, de las medidas que implementamos como gobierno, pero sobre todo la responsabilidad individual que tienen que tener las personas para mantener el distanciamiento social. Secretaria, usted tiene acá una pizarra que nos quiere explicar también el tema de la inmunidad. Así es, es muy importante entender el tema de la inmunidad, de los exámenes, de la PCR, se ha hablado de test rápido, como que de harta cosa, y son todos conceptos nuevos, y por eso es tan importante darlo a conocer. Cuando una persona se contagia del coronavirus, los primeros días, lo primero que hace es aparecer el virus en el organismo, que se llama, ¿no es cierto?, el virus COVID-19, y que se toma un examen que es la PCR. ¿Y cuándo empieza a aparecer la PCR? Cuando yo me contagio, se supone que el periodo de incubación son como 14 días, pero 2 días antes que aparecen los síntomas ya la PCR puede empezar a aumentar. Entonces aumenta esta PCR, ¿no es cierto?, empieza a aumentar, se comporta así y después disminuye en general como a los 14 días. Y este es el examen que yo uso para hacer el diagnóstico de COVID-19, y por eso hay que tomarlo en general cuando la persona empieza con sus síntomas, ¿ya? Porque ahí yo sé que me va a salir, y si me sale positivo significa que yo tengo coronavirus. ¿Cuánto deja de ser contagiante?
La persona en general deja de ser contagiante por la evidencia internacional y por todas las recomendaciones. En general deja de ser contagiante. Algunos dicen a los 7 días, otros dicen a los 10 días, pero en general uno habla de 2 semanas, desde que aparecen los síntomas hasta que se recupera. Y por eso que una persona que está con coronavirus, uno le dice, quédese 14 días en su casa. ¿Para qué? Para que no vaya a contagiar a otra persona. Y es por eso que en general ya algunos estudios dicen 7, 10, otros dicen un poco más, y nosotros decimos, a los 14 días ya puede estar circulando esa persona porque ya deja de ser contagiante. ¿Y qué es esto del IgG, doctora? Que también es otro examen que se va a practicar para lograr determinar otros parámetros. Otros parámetros, así es. Nosotros hemos dicho que las personas se pueden hacer exámenes rápidos, test rápidos, y probablemente ha habido mucho ruido, mucha polémica con los test rápidos. ¿Qué es lo que pasa en todas las infecciones virales? Y esta es una más. El organismo produce lo que se llama anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Las defensas que producimos nosotros para atacar el virus. Entonces, en muchos virus lo que se toma es el anticuerpo contra ese virus para saber si la persona estuvo contagiada. El primer anticuerpo que aparece en una persona contagiada es lo que se llama IgM, que generalmente aparece al 5.º día. Aquí aparece la IgM. Entonces me aparece la IgM en general y esta empieza a aumentar, y en general se dice que disminuye cerca de los 21 días aproximadamente. Por lo tanto, si yo tomo una persona, le tomo un examen inmunológico de IgM y me sale en un nivel alto, yo digo, la persona está durante su enfermedad. Generalmente la IgM tiene poca sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el virus me puede salir negativa. Entonces, en general, no es un examen que se usa para el diagnóstico, ¿ya? El examen más sensible, mejor para el diagnóstico, es la PCR. Ahora, ¿cuál es la inmunoglobulina que me interesa? ¿Cuál es el examen que me interesa? Es otro. Y es lo que hemos hablado nosotros y hemos dicho, la IgG. ¿Qué significa la IgG? Es el otro anticuerpo de defensas que producimos nosotros, todas las personas, cuando nos infectamos de un virus, en este virus también, nos infectamos y producimos otra inmunoglobulina que es la IgG, que es el anticuerpo de la memoria, como quien dice, que se queda largo tiempo. ¿Cuándo empezamos a producir esa inmunoglobulina? En general la empezamos a producir, se dice, más o menos a los 10 días. Estando contagiado. Estando contagiado, ya el organismo empieza a producir esta otro anticuerpo de defensa y por lo tanto empieza a aumentar. Cuando uno dice, generalmente la mayoría de las personas ya tienen IgG, generalmente uno dice el 99% de las personas a los 21 días ya tiene una IgG. ¿Y eso implica que no podría volver a contagiarse o no se sabe todavía eso? ¿Y por qué es importante la IgG? ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Estamos aprendiendo todos los días de esta enfermedad. Una persona que ya tiene IgG positiva contra el coronavirus, se dice, esta persona ya estuvo contagiada. Como ya estuvo contagiada y como empieza a producirse más o menos a los 14 días, y si sale alta, significa que esa persona tiene menos probabilidades de contagiar a un segundo y tiene menos probabilidades de que la contagien. ¿Cuánto tiempo? Todavía no sabemos, estamos aprendiendo todos los días. Hay estudios que dicen 3 meses, porque es una enfermedad que apareció hace 3 meses. Hay estudios que dicen que puede ser un poco más por la historia que tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que me permite decir la IgG? Que yo ya estuve en contacto con el virus y que por lo tanto tengo defensas contra ese virus. Doctora, gusto saludarla nuevamente. Disculpe. Doctora. Eduardo, sí, una pregunta, te escuchamos. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, doctora, pero una cosa es que la persona desarrolle este IgG y que de alguna manera son anticuerpos y se mejora de COVID o sale del COVID, sino que trae consecuencias del COVID, como que entra una neumonía, las afecciones de las personas, sobre todo del público, de las personas de riesgo, se mantienen en el tiempo. O sea, se puede pasar el COVID, pero quedan hospitalizadas porque les da una neumonía, porque les da otra afección, ¿no es cierto? Bueno,
esa es otra cosa. Una persona, por ejemplo, que es PCR positiva y desarrolla la enfermedad obviamente con tos, con fiebre, con una neumonía, con otras enfermedades, se va a hospitalizar. Y esa persona efectivamente requiere una atención especial y de cuidado y de atención. Por supuesto que esa persona, por ejemplo, de hecho, una persona que ha estado hospitalizado, se dice que el periodo que tiene que hacer cuarentena es de un mes, 14 días más 14 días después. Por lo tanto, la situación de las personas que se hospitalizan y están enfermas es distinto. Lo mismo, por ejemplo, los inmunodeprimidos. O sea, hay personas que tienen ciertas enfermedades que se comportan de una manera algo distinta desde el punto de vista inmunológico. Lo importante decir es que dos cosas, que la PCR es un examen que sirve para el diagnóstico en principio y que la IgG es un examen que nos va a permitir saber quiénes estuvieron expuestos al virus. Doctora, nos ha quedado clarísimo respecto, y pasando a otro tema, al tema de las cuarentenas. ¿Por qué algunas comunas sí y algunas no? Le pongo el caso de Mejillones, que es de las comunas con mayor tasa de incidencia. Recoleta también, por ejemplo, todas las comunas que han estado alrededor de Recoleta han estado en cuarentena, y Recoleta hoy tiene una tasa de incidencia que es superior incluso a la estación central, que entra mañana a cuarentena total. ¿Cómo entender eso para que los habitantes de estas comunas también puedan saber a qué atenerse en definitiva? ¿Por qué cuarentena sí, cuarentena no? Es súper importante y qué buena pregunta, porque dentro, cuando uno ve el número de casos nuevos y si son altos los casos, uno tiene que ver no solamente cuál es el número de casos nuevos que tiene, sino que cuál es la factibilidad, la población, la vulnerabilidad que hay en esa comuna. Por ejemplo, Mejillones, ¿qué es lo que estamos haciendo en Mejillones? Mejillones es una población vulnerable, donde están los nuevos casos. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es tomar medidas muy focalizadas. ¿Qué significa tomar medidas focalizadas? Y eso lo hemos hecho en otros lugares donde hay un grupo de casos donde están concentrados. Es tomar a esas personas que están confirmadas, porque son personas en un lugar donde las personas no pueden hacer cuarentena por la situación de vulnerabilidad. Viven muchas personas juntas, son familia. Entonces, establecer una cuarentena es muy difícil de implementar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Es tomar todos los casos confirmados de ese lugar, se retiran de ese lugar, se llevan a una residencia sanitaria, y también sus contactos estrechos, se toman esos contactos estrechos y se aíslan fuera del lugar, para disminuir la posibilidad de contagio en ese lugar. Perfecto. Hoy día estamos mirando que la cuarentena efectivamente puede ser muy eficiente para algunas comunas, pero tenemos que mirar otro tipo de estrategias dependiendo del número de casos, la concentración de los casos y, por supuesto, de la vulnerabilidad. Subsecretaria, le queremos dar las gracias por este contacto, este combate de coronavirus. Lo vamos a ganar entre todos y con información evidentemente certera y de fácil explicación para la ciudadanía. Muchas gracias, Germán. Subsecretaria. Gracias, subsecretaria. Nos quedaron algunas dudas pendientes. Ojalá podamos tener una nueva conversación con usted, sobre todo con el tema de la reactivación de las horas que fueron canceladas por el COVID-19. Hay mucha gente que nos escribe y que se pregunta cómo hacerlo ahora, porque no están en algunos sectores dando hora. Nos encantaría volver a conversar con usted. Un abrazo grande. Se nos acabó el programa y sabemos que se tiene que ir, así gracias. Que gracias, que estén muy bien.